se nos ha pedido que compartamos una visión, una perspectiva bíblica acerca de la causa y de los orígenes del mal. Para eso tenemos que ir al primer libro de la Escritura, el libro de Génesis, donde vemos cómo Dios nos revela la forma en la que va a producir la nueva creación en la que nosotros estamos hoy viviendo. Todo, dice la Escritura, Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera. Los cielos, la tierra, las criaturas, el hombre. Pero vemos que en el hombre se produce una distorsión. El hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios es partícipe de una rebelión que le va a comunicar un enemigo simbolizado, representado en la forma de la serpiente, que viene del origen de una eternidad pasada en la que se rebelará contra Dios. Él, la serpiente, le va a comunicar al hombre la oportunidad de ser él como Dios. El hombre que ha sido creado para ser reflejo de la imagen y de la gloria de Dios, debe de suministrar y recibir la vida precisamente de la fuente de la vida, esto es Dios. Esa independencia, esa rebelión, ese querer ser como Dios, inducido por aquel que se rebeló primero, va a producir la distorsión de la imagen y de la semejanza de Dios en el hombre. Y toda una serie de consecuencias que padecemos hasta el día de hoy. Dios no se estuvo quieto ni abandonó al hombre a pesar de esto que se ha llamado la caída del hombre y la entrada del pecado en el hombre, es decir, de la rebelión. El propio apóstol Pablo lo va a reconocer diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la enfermedad y la muerte y se trasladó a toda la humanidad. Toda la humanidad desde aquel comienzo estamos padeciendo las consecuencias de la distorsión, del emborronamiento de la imagen de Dios en el hombre. Es decir, tenemos una realidad en el hombre que nos traslada una serie de perjuicios de lo que en el origen Dios quiso que fuese el hombre, y en esos perjuicios vemos una serie de consecuencias, de efectos y de frutos perversos en los que encontramos el reflejo del hombre en la forma de trasladar su egoísmo, sus afanes, sus ansias, y que todo eso se va trasladando en el fruto de un corazón endurecido que va a provocar esas guerras, esas tragedias, esas hambrunas, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy estamos padeciendo el emborronamiento de la realidad de Dios en el hombre por causa de una rebelión. Esta rebelión había sido anterior. Aquel lucero, aquel querubín, aquel ángel en un lugar privilegiado, se sintió por un momento que podía ser como Dios. Y aquello provocó una rebelión, y dice la Escritura que no solo su rebelión fue individual, sino que la trasladó y arrastró con él a un tercio de los ángeles de Dios. No se conformó con eso, que lo trasladó a la creación que Dios había hecho, a la creación de un nuevo mundo, de unos seres que portaban de alguna manera una vida animal y que culminan en la corona de la creación, en el hombre, que no solo va a tener el porte de una vida animal, el sustento biológico, sino que además va a ser vasija, como así lo refleja la Escritura, vasija de un tesoro. Este tesoro es un tesoro espiritual, es el espíritu del hombre. Desde entonces la Escritura nos va a revelar cómo el hombre está constituido de espíritu, de alma y de cuerpo. Este espíritu, que debía de recibir la dependencia de Dios y vivir por la vida de Dios, murió de alguna manera. Y dice la Escritura cómo Dios había advertido al hombre acerca de la alternativa de elegir entre vivir la dependencia de la fuente de la vida en el árbol de la vida, o elegir otro tipo de árbol del conocimiento del bien y del mal que le iba a
producir, según la serpiente, la verdadera independencia de Dios y el ser como Dios. El corte de esta dependencia fue anunciado por Dios como prevención: el día que comieres, el día que desobedecieres, ciertamente morirás. Y el hombre comenzó a morir desde ese día. Sus días se acortaron, pero además estamos hablando de una muerte espiritual. Así que en el hombre que se había producido lo que hoy conocemos como su alma, se convierte en una monstruosidad o en un ego, en un egoísmo, en un afán por sí mismo que se ha trasladado en consecuencias trágicas a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en hombres tiranos como en naciones, imperios, guerras, abusos de unos contra otros. Pero esta catástrofe, vamos a decirlo así, casi cósmica, nos anuncia la Escritura en un mensaje de esperanza que va a tener una solución. Ya desde el origen, Dios va a prometer a la humanidad que desde la simiente de la mujer va a venir aquel que va a destruir, va a provocar una herida mortal en la serpiente como causa y origen del mal. Mientras tanto, la Biblia nos revela que Dios lo sujetó todo a vanidad, es decir, esa creación que él había creado le puso como un paréntesis temporal. ¿Para qué? Para que el mal y sus consecuencias no tuviesen traslación eterna en la eternidad futura. Es decir, fue algo de paréntesis, vanidad, lo llama la Escritura, es decir, es algo que va a pasar, es algo temporal, y entre medio de esos dos corchetes del paréntesis, Dios va a obrar la redención, la restauración de la verdadera imagen suya en el hombre, con una labor, con una obra redentora, restauradora y transformadora. Hoy estamos hablando de los orígenes y de la causa del mal, pero yo voy a terminar con un mensaje de esperanza. El mal va a acabar, la enfermedad va a acabar, la muerte y el dolor va a acabar, porque así nos lo va a revelar el último libro de la Escritura, que esto es Apocalipsis, el libro de las cosas finales. En ese paréntesis, en ese anuncio, en esa promesa en la que los hombres inspirados por Dios se mantuvieron fresco la esperanza de un Salvador, Dios va a introducir una serie de elementos, y uno de los elementos va a ser la ley. Dice el apóstol Pablo, la ley es buena, pero el hombre es débil para cumplir la ley, sobre todo para cumplirla en una carne distorsionada por el pecado, por la rebelión. Así que la ley, siendo buena, se convierte en el espejo que va a reflejar la verdadera condición del hombre. Cuando cada uno de nosotros nos presentamos delante de esa ley, que la podemos resumir en esos 10 mandamientos, vemos que quebrantamos una y mil veces a lo largo de nuestra vida esos mandamientos de Dios. Esos mandamientos fueron puestos para que el hombre, frente a ese espejo que es la ley, vea realmente su imagen distorsionada, la imagen que ha quebrado el propósito original de Dios, aunque Dios va a cumplir su voluntad y va a provocar una restauración completa en el hombre. Dice la Escritura que en el primer Adán todos mueren, pero Dios va a producir una segunda creación en el último Adán, en el primer hombre de la nueva creación. Esto es Cristo. Y de esa simiente viene Cristo. De esa bendita Virgen María va a venir el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y va a cumplir, para vencer, todo aquello que incumplió el primer hombre. El primer hombre, queriendo y siendo instigado por el rebelde, la rebelde serpiente, va a buscar una independencia de Dios, en su orgullo, en su ego, y así la humanidad ha fabricado una serie de filosofías, de políticas, de relaciones entre los hombres que son simplemente la manifestación de un ego humano que se considera Dios
y dueño de su propio destino. El destino del hombre, a pesar de sus intenciones y de sus ansias y esperanzas, vemos que humanamente ha ido de mal en peor. El hombre realmente no ha mejorado. Pero el mejoramiento, mejor dicho, la nueva creación, va a ser provocada en medio de ese paréntesis en el que hablamos, va a ser obrada por Dios, que no ha quedado sin testimonio a lo largo de la historia de la humanidad. Los santos varones de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios para traer traslación, recordatorio, memoria de aquel mensaje de esperanza en el que la humanidad va a ser restaurada a la verdadera imagen y propósito de Dios por el cual la creó. Y el primer hombre, el prototipo, el modelo de esa nueva humanidad va a ser Jesucristo. Jesucristo va a nacer, va a vivir en semejanza de la humanidad, pero va a poder vencer al pecado y al tentador. De hecho, al inicio de su ministerio, vendrá nuevamente la serpiente, Satanás, y le ofrecerá la independencia, le ofrecerá el dominio de los reinos de este mundo, porque evidentemente han sido suyos, puesto que el primer hombre, el primer Adán, que debía de administrar y señorear, lo entregó al rendirse a su consejo. Porque uno, dice la Escritura, se hace esclavo de aquello que obedece. Así que obedeciendo la voz del instigador y del rebelde, desoyó la voz y el consejo de la fuente de la vida, que era Dios, y se hizo esclavo de aquel rebelde que vino a interferir en la creación de Dios. Pero en el segundo hombre, esto es, en Jesucristo, va Dios a obtener la victoria a través del propio hombre. Por eso Él se hizo carne, y en la carne venció al pecado y venció al tentador que operaba a través de una carne, dijéramos, maleada, distorsionada de lo que debió de ser en un principio. Pero el Señor Jesús venció, y nosotros conocemos la historia en el que fue llevado al desierto, y allí con la propia palabra, con el propio consejo de Dios, que había sido desechado en aquel principio en Génesis por ese primer Adán, el segundo Adán, el primer hombre de la verdadera creación plena de Dios, verdadera imagen y semejanza de Dios, va a vencer al mal, va a vencer a la herramienta del mal, esto es el pecado, y va a vencer las consecuencias de ello, de tal manera que va a entregar su voluntad, su ego, todo su ser, lo va a poner voluntariamente a disposición de Dios Padre que le envió. Esto le llevará a la cruz, y en la cruz obrará la sustitución del pecado y la transgresión del hombre, y allí todos los hombres que, habiéndose visto en la ley su verdadera condición y que anhelan por un remedio y una solución, una sanidad o salvación cuya raíz es la misma, van a ampararse bajo la obra de aquel que venció y se entregó en la carne para morir en la cruz, van a reconocer y ser beneficiarios de esa redención, de esa expiación sustitutoria que ya Dios había anunciado a los primeros hombres, que cubrió su desnudez, su vergüenza, con un sacrificio que produjo unas pieles con las que tapó, dijéramos, su desnudez o su vergüenza. Este es el obrar de Dios en el paréntesis, en el que, entre otras consecuencias y buenos efectos, vamos a ver no solo la muerte, sino la resurrección de aquel que voluntariamente entregó su vida. Yo pongo mi vida por mí mismo, son palabras del Señor Jesús, y la tomo. Y Dios le vindicó a aquel que había sido entregado en una cruz, le vindicó como verdadero Señor y Cristo, resucitándole de los muertos, ascendiéndolo al cielo y permitiendo que en el Espíritu la promesa de Dios Padre fuera derramada sobre la humanidad
para que en el espíritu nosotros podamos comenzar a ser transformados en esa nueva creación a semejanza de Cristo Jesús. Bien, este es el obrar de Dios en el paréntesis, pero la Escritura, si bien nos muestra el origen de estas cosas en el primer libro, en Génesis, Orígenes, nos va a mostrar en el último libro, en Apocalipsis, Revelación, es el libro de la consumación de las cosas finales, el verdadero destino del mal, de la muerte, de la enfermedad y del dolor. Y precisamente en sus últimos capítulos, capítulo 20, capítulo 21, va a relatarnos la revelación de Dios, cómo aquellas cosas pasaron. Aquel primer cielo y aquella primera tierra pasó, y aquí viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Es más, va a decir que Satanás, la serpiente antigua, va a ser arrojada al lago de fuego, una destrucción eterna, y no solo él, sino además las consecuencias que él provocó mediante la rebeldía en la humanidad. Esto es la enfermedad, esto es el Hades, esto es la muerte. Por eso el capítulo 21 de Apocalipsis, ya acabando toda la escritura y cerrando el círculo de la obra de Dios, va a decir: he aquí un nuevo cielo, he aquí una nueva tierra, las cosas viejas han pasado, las primeras cosas pasaron, y aquellas primeras cosas que pasaron fueron aquella creación que Dios sujetó en un paréntesis, es decir, que tenía una fecha de caducidad, en tanto Dios obrara la redención, la recuperación del hombre en una nueva humanidad con una imagen verdadera. Por eso la Escritura va a hablar del propio Jesús como prototipo y modelo de esa nueva creación. Él es la imagen del Dios invisible. En Él podemos decir que hemos visto todo el carácter, toda la imagen, todo el resplandor, toda la bondad, todo el amor de Dios, llevándole hasta la muerte en nuestra sustitución. Pues bien, en ese capítulo 21 de Apocalipsis vamos a encontrar además que Dios va a extender su tabernáculo, su presencia, con lo que va a ser su pueblo, estos nuevos hombres y mujeres regenerados, transformados en el Espíritu de Cristo Jesús, y van a venir una nueva disfrute de Dios, un restablecimiento de lo que debió de ser en el principio. De tal forma que va a decir la Escritura que entonces ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más clamor, no va a haber más sufrimiento, porque Dios es su Dios y estará con ellos, extendiendo su tabernáculo por toda la eternidad. Así que aunque hemos experimentado, causa de aquella rebelión, unas consecuencias bien dolorosas, y las seguimos experimentando hasta el día de hoy, hoy podemos afirmar en la esperanza que nos traslada la Escritura, que nos da el testimonio de Dios, que aquello tiene fecha de caducidad y que nos aguardan cielos nuevos y tierra nueva, y la presencia de la verdadera fuente de la vida, esto es Dios, para quitar toda enfermedad, todo llanto, todo dolor y toda muerte. Es decir, el causante del mal, la personificación de la maldad, siendo destruida y aniquilada en ese lago de fuego, pero una nueva realidad por la eternidad en la que el verdadero hombre de Dios es cubierto por el tabernáculo, por la morada de Dios, por toda la eternidad. Dios no nos dejó huérfanos, no nos dejó abandonados a nuestra suerte, aunque para el hombre hayan pasado unos miles de años. Dice la Escritura: para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Quiere decir que esa temporalidad para Dios para el Dios eterno, no le va a influir. Y Él es paciente con todos, no retrasando su promesa, queriendo que todos se arrepentan
y vengan al conocimiento de su gloria a través del Señor Jesucristo. Sin más, me despido de todos vosotros y os hago partícipes de este mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga.